ya que estamos previo a todo lo que va a ser el diplomado como tal. Y bueno, pues comencemos de una vez enfocados a nuestra masterclass que está relacionada precisamente a las bases genéticas o bases moleculares mismas como de la herencia. Cuando nosotros hablamos de la herencia, nos estamos refiriendo a un proceso importantísimo referido a no solamente transmisión de caracteres generación tras generación, que eso es herencia como tal. Debemos entender que los ácidos nucleicos, que son base de todo lo que es la herencia, no solamente están ligadas a ello. Vamos a ver que los ácidos nucleicos también son parte importante de otros procesos, como por ejemplo metabolismo, el hecho de que la célula funcione en condiciones normales, eso es parte también de la genética como tal. Hay moléculas energéticas muy importantes como el ATP, son derivados de ácidos nucleicos. Entonces debemos entender que toda la parte molecular, si bien tiene una connotación muy grande con todo lo que es herencia, pero no es solamente la transmisión de estos caracteres generación tras generación. Aquí estamos viendo una gráfica en la que podemos ver diferencias entre ADN y ARN. El ADN una cadena doble, el ARN una cadena simple. Y acá lo que vamos a ver es que si bien tienen componentes que los asemeja bastante, hay otros que los van a diferenciar. Ya el hecho de que una de las cadenas sea simple y la otra sea doble, ya nos da diferencias. Pero además de ello, por ejemplo, dentro de los componentes que vamos a citar, las bases nitrogenadas, el uracilo y la timina genera diferencias también en este tipo de ácidos nucleicos. Cuando hablamos de los ácidos nucleicos, vamos a ver que están constituidos por los denominados nucleótidos, que son una conjunción entre una base nitrogenada, una pentosa o azúcar y un grupo fosfórico. Entonces, las bases nitrogenadas vamos a ver que se los clasifica en dos grupos grandes, que son las purinas, que tienen doble anillo, y las pirimidines, que tienen un anillo simple. Dentro de las purinas vamos a encontrar a dos importantes, la adenina y la guanina, mientras que en las pirimidinas tenemos citosina, timina, uracilo. Estos últimos dos habíamos dicho que son también base de la diferencia entre ADN y ARN. Acá estamos viendo que en el caso de las purinas tenemos dos anillos, uno mayor y uno menor. El mayor llamado pirimidina y el menor llamado imidazol. Vamos a ver que la complementariedad que va a existir entre bases nitrogenadas están dadas precisamente purina, pirimidina. Es así como tiene que darse. No va a haber una complementariedad pirimidina-pirimidina, no va a haber una complementariedad purina-purina por la eh, afectación estructural que se tiene. Existe una repulsión por estructuras, por eso no va a haber una complementariedad entre los mismos grupos. Siempre se produce la complementariedad entre grupos opuestos, vale decir purinas versus pirimidinas. En la estructura misma química, vamos a ver que estos ácidos nucleicos están constituidos por moléculas que no son necesariamente sintetizadas fuera del organismo, digámoslo así. Todos los componentes que van a constituir los ácidos nucleicos, el organismo los produce. Esto es importante porque de lo contrario podrían existir alteraciones importantísimas en la síntesis misma de ácidos nucleicos si no fuese de esa manera. Vamos viendo que la glicina, el aspartato, la glutamina son aminoácidos que se producen en el organismo del hombre, que son componentes clave en toda la estructura. El dióxido de carbono sabemos que es producto final del metabolismo celular. Y vamos a ver que existen otras moléculas que, bueno, acá viene la gran importancia del aporte también de otros sustitutos, de otros suplementos, como por ejemplo el ácido fólico. El ácido fólico, también llamada vitamina B9, es importantísima en la síntesis de ácidos nucleicos. Y aquí estamos entendiendo un tanto la razón. Si bien los folatos también son producidas en nuestro organismo,
El aporte de ácido fólico externo va a ser también clave para poder mantener una síntesis idónea de ácidos nucleicos, ya que el ácido fólico va a permitir la formación de estos intermediarios, tanto el formil tetrahidrofolato como la metenil tetrahidrofolato, para poder sintetizar adecuadamente las estructuras. Me comentan que hay problemas, si no me equivoco, Sí, no sé doctor, si se logra, ahora sí, estamos. ahora sí. Ahora sí, Muchas pero gracias. Sí. de nada. Entonces, vemos que la glicina, el aspartato y la glutamina son aminoácidos que se producen en el organismo, pero estos extremos, formil tetrahidrofolato y también la metanil tetrahidrofolato, estos van a ser derivados del aporte de ácido fólico. En el caso de las pirimidina tenemos algo similar. La glutamina y el aspartato, que son aminoácidos que se producen en el organismo, y el bicarbonato que va a completar este ámbito. Entonces, tenemos las dos purinas, adenina y guanina. Existen otras purinas naturales, como por ejemplo la cafeína y la teofilina, que sabemos muy bien son moléculas estimulantes, que bueno, como les decía, no solamente tenemos la parte de herencia, vale decir la transmisión de caracteres de una generación a otra, sino otros componentes clave en el funcionamiento. En el caso de las pirimidinas tenemos tres: timina, citosina, uracilo. Y vamos a ver que en el caso de la timina y el uracilo tienen una morfología muy parecida, salvo por ejemplo el grupo metilo en posición 5 en el caso de la timina. Eso es lo único que los diferenciaría entre uracilo y timina. Y aquí vamos a ver que nuevamente ingresan los folatos, el ácido fólico, como vitamina importante en la inserción de este grupo metilo. ¿Esto qué significa? Que cuando no hay un aporte adecuado de ácido fólico, el ácido fólico tiene una actividad de metilación importante. Entonces vamos a ver que el uracilo no lograría metilarse para transformarse en timina. Vamos a ver que en el proceso, por ejemplo, de la replicación, inicialmente se producen cadenas derivadas de ARN, los denominados cebadores o primers, pero posteriormente tienen que ser sustituidos por ADN. Entonces acá también tiene un juego importante el ácido fólico. Cuando ya estamos hablando de pentosas, azúcares, nos enfocamos a dos importantes: ribosa y desoxirribosa. Vamos a ver que la diferencia que se tiene entre ellas aparentemente es muy básica. Es un hidrogenio en el caso del, o perdón, un hidroxilo en el caso del carbono 2', que si comparamos con la desoxirribosa es como si hubiesen perdido un oxígeno. Por eso también el término de desox. La diferencia química parece muy sencilla, pero cuando ya estamos viendo la función, va a ser clave en verdad. Además que gracias a estos azúcares, tanto la desoxirribosa como la ribosa, es que se tiene el nombre del ácido nucleico. ADN porque tiene desoxirribosa, ARN porque tiene ribosa. Recordando un poco el nombre: ácido desoxirribonucleico, ácido ribonucleico. En el caso de la síntesis misma de los ácidos nucleicos, vamos a ver que las bases nitrogenadas tienen que reaccionar con la pentosa, con el azúcar, para poder formar el denominado nucleósido. Los nucleósidos podríamos decir que son prácticamente la conjunción o el enlace entre una base nitrogenada, que esta puede ser una purina o una pirimidina, más un azúcar, que esta podría ser ribosa o desoxirribosa. El nombre ya cambiará un poco. Si es que fuese una ribosa, estaríamos hablando de un ribonucleósido. Pero si fuese una desoxirribosa, estaríamos hablando de un desoxirribonucleósido. Entonces, eso también tendremos que considerar. En la nomenclatura de de estas moléculas, vamos a ver que en las purinas vamos a utilizar un sufijo, osina, que nos da una idea de que una base nitrogenada ha reaccionado con un azúcar. Es así que tenemos guanosina y adenosina.
Mientras que las pirimidinas, el sufijo que vamos a utilizar es idina, tal manera que cuando tengamos que citar los nucleósidos de pirimidinas, citaremos a la citidina, a la timidina o a la uridina. Pero aquí queda una pregunta. ¿Cómo puedo yo justificar de que el azúcar que se envasaba, esta base nitrogenada, es ribosa o es desoxirribosa? En ese caso, entonces, colocamos una D minúscula por delante, que eso ya nos da una idea de que se trata de una desoxirribosa. En el caso de los nucleótidos, vamos a agregar al nucleósido que ya habíamos citado hace un instante, sea esta guanosina, adenosina, citidina, timidina o uridina, vamos a agregarle un grupo fosfato. Este grupo fosfato, bueno, inicialmente tenemos un trifosfato, y de aquí va a llegar un poco la nomenclatura de nucleótidos, con el monofosfato, difosfato, trifosfato. Entonces vamos a ver que se genera un enlace entre el grupo fosfato y nuevamente la pentosa. Aquí nos damos cuenta que la pentosa es el núcleo prácticamente en uniones. Me refiero a que el azúcar va a unirse por un extremo hacia la base nitrogenada, pero por el otro extremo al grupo fosfato. Y vamos a ver que gracias a esta pentosa es que también vamos a poder determinar los extremos de los ácidos nucleicos. Hace un instante, cuando veíamos la estructura de las pentosas, veíamos esta, por ejemplo, en la que tenemos una numeración de componentes de carbonos y le colocamos el número 1', 2', 3', 4' y 5'. Esto para poder diferenciar lo que son las pentosas de las bases nitrogenadas, por ejemplo. Pero vamos a ver que gracias a esta numeración es que vamos a poder nombrar los extremos 3', 5' en ácidos nucleicos. En el carbono 1' es donde se va a unir la pentosa, o perdón, la base nitrogenada, y en el carbono 5' es donde se va a unir el grupo fosfato, que es lo que habíamos estado viendo en estas gráficas. Entonces vamos a ver que cuando se produce este enlace, se genera ya una estructura constituida por una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato, que a esto ya le denominamos nucleótido. La nomenclatura vamos a ver que mantiene un poco lo que es la nomenclatura que habíamos citado hace un instante, vale decir guanosina, adenosina, citidina, timidina o idina, pero acá nosotros tenemos que agregarle que la nomenclatura referida al grupo fosfato. Y aquí tendremos que justificar si es que tiene un solo fosfato, sería un monofosfato, si tiene dos fosfatos, difosfato, o si tiene tres fosfatos, trifosfato. Y de esa manera es que vamos a armar esta estructura como AMP, ADP, ATP, GMP, GDP, GTP, CMP, CDP, CTP, TMP, TDP, TTP, UMP, UDP o UTP. Esto en relación al número de fósforos que se hayan enlazado. Nuevamente, aquí tendremos que hacer diferencias. Si es que la estructura que estamos citando tiene ribosa o tiene desoxirribosa. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Simplemente colocando una D minúscula por delante. Y aquí, bueno, pues vamos entendiendo un poco. El ATP es una de las moléculas que se la conoce bastante, es considerada la energía del organismo, pero siempre que nosotros vemos ATP, nunca lleva una D por delante. ¿Esto qué significa? Que no lleva desoxirribosa, vale decir, es un ribonucleótido, que lo vamos a ver, por ejemplo, acá. Esta es la estructura del ATP. Nos damos cuenta que tiene la adenina, que tiene el grupo fosfato, son tres grupos fosfato, por eso es trifosfato. Y cuando nos enfocamos en la pentosa, nos damos cuenta que es una ribosa, no una desoxirribosa. Entonces, cuando escribimos ATP tal cual como lo estamos viendo acá, ATP, no lleva la D por delante. Y es completamente correcto porque vamos a ver que al no llevar esta D por delante, significa que tiene una ribosa, no una desoxirribosa. Estamos viendo otro nucleótido, el AMP cíclico, que bueno, pues eso de cíclico
Está dada por una enzima, la adenilato ciclasa, que determina un ciclamiento del grupo fosfato. Tenemos otras moléculas que también son nucleótidos que son altamente energéticos, como el dinucleótido de adenosina y nicotinamida, que también puede ser fosfato, que estas son moléculas involucradas en el metabolismo y vamos a ver que tienen una actividad de oxidorreducción muy importante y nuevamente son derivados de ácidos nucleicos. Hemos hablado de los nucleótidos, pero vamos a ver que tanto el ADN como el ARN está constituido por cadenas polinucleotídicas. Y vamos a ver que un nucleótido debe enlazarse con otro nucleótido, pero vamos a ver que nuevamente, como ya lo habíamos citado, la molécula que era la que generaba todo tipo de enlaces era la pentosa. En su carbono 1' la base nitrogenada, en su carbono 5' el grupo fosfato. Pero vamos a ver que cuando tenemos que generar un enlace entre nucleótidos, nuevamente es protagonista esta pentosa, porque vamos a ver que el carbono 3' es el que va a permitir la unión del grupo fosfato de un nucleótido hacia, bueno, en este caso el carbono 3' del otro nucleótido. ¿Qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, en la reacción que tenemos hacia el lado derecho? Que este nucleótido 2 ha reaccionado el grupo fosfato que tenía enlazado en el carbono 5' con el carbono 3' de la pentosa del nucleótido 1. Entonces, de esa manera se van formando cadenas de ácidos nucleicos. Ahora, aquí cabe recordar que en el carbono 5' se unía el grupo fosfato. Y ahora estamos viendo que el carbono 3' es el que permite la unión con el otro nucleótido. Es así que cuando vemos una cadena polinucleotídica, si nosotros nos vamos a un extremo y encontramos el fósforo, ese es el carbono, o mejor dicho, el extremo 5' de la cadena de ácidos nucleicos. Y si nos vamos hacia el otro extremo, nos damos cuenta que el carbono 3' está libre, no tiene enlace alguno. Entonces estaríamos hablando del extremo 5' en el fósforo y el extremo 3' en la pentosa sin enlace. Y es así que tendríamos ya la nomenclatura de por qué se denomina extremo 5', 3', y vamos a ver que cuando hay complementariedad, la otra cadena será 3', 5', que es precisamente lo que estamos viendo acá. 5', 3'. La otra cadena es como si estuviese de cabeza, 3' hacia 5', con los puentes producidos por las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son las que se van a colocar frente a frente y vamos a ver que los grupos fosfato van a quedar por fuera de la cadena. Los grupos fosfato tienen una carga, es una carga negativa. Enseguida vamos a ver la aplicación de esto y vamos a ver que estos fósforos al colocarse en forma externa a la parte de unión, a la parte de enlace de puentes de hidrógeno, hace que, bueno, pues la molécula de ADN se torne cargada negativamente. Los puentes de hidrógeno que se producen entre base nitrogenada y base nitrogenada responden a una base general en la formación de puentes. Para empezar, que tiene que ser el hidrógeno que vaya a estar presente, tiene carga positiva obviamente el hidrógeno, y tendrá que generar el puente con otra molécula u otro átomo que tenga carga negativa, cualquiera menos el carbono. ¿Por qué? Porque el carbono no genera puentes de hidrógeno, lo que va a formar son enlaces covalentes. Y los enlaces covalentes son de alta energía, no se rompen fácilmente, y en la generación de los puentes de hidrógeno llegarían a romper enlaces para poder formar un nuevo enlace. Lo que se necesita en la complementariedad del ADN, por ejemplo, es que los puentes de hidrógeno no vayan a modificar la estructura de las moléculas. Si estamos hablando de un nucleótido de adenina que tiene que complementar con timina, no tendríamos que romper la estructura del nucleótido de adenina. Tenemos que respetarlo. ¿Qué es lo que va a suceder con estos puentes de hidrógeno? Va a haber una aproximación, eh, un acercamiento, podríamos decir, por simplemente cargas, una carga negativa que se aproxima a una carga positiva. Y bueno, pues esto es lo que nos había dejado Erwin Chargaff, la complementariedad de bases, en la que la adenina se enlaza
a la timina y la guanina a la citosina. Hace un instante hablábamos, purinas con pirimidinas, nunca purinas con purinas, nunca pirimidinas con pirimidinas. Y es así que el número de purinas que existan en una cadena va a ser la misma que va a existir de pirimidinas. Eso no significa que la misma cantidad de adeninas que de citosinas tendrá que haber. No, esto puede ser variable en función a la secuencia. Eso sí, la misma cantidad de adeninas que vayamos a tener en una cadena va a ser la misma cantidad de timinas que vayamos a tener en el complementario. Pero no podemos inferir que porque la misma cantidad de purinas vayan a existir, tengan que ser incluso cruzadas las diferencias. Esto será en dependencia directa a la secuencia que vayamos a estar viendo. Aquí tenemos precisamente la complementariedad, adenina con timina, citosina con guanina. Y acá hay algo interesante. Entre adenina y timina, si ustedes ven con detenimiento, tenemos dos puentes, pero guanina y citosina genera tres puentes. Y esto está dado precisamente por las bases generales en la formación de puentes de hidrógeno. Habíamos dicho, necesitamos que haya hidrógeno. El hidrógeno tiene cargas positivas. Necesitamos que se haga el enlace con moléculas o átomos con carga negativa. Solamente así podrían atraerse. Entonces, como estamos observando en la timina y la adenina, aquí tenemos un hidrógeno que tiene carga positiva, que con el oxígeno sí se van a atraer. En la parte central tenemos un nitrógeno con carga negativa y un hidrógeno enfrente con carga positiva que también van a atraerse, formando los dos puentes. Pero ya observando en el tercer punto, tenemos un carbono que tiene carga negativa y un oxígeno que tiene carga negativa. Para empezar, ya estaríamos rompiendo con las reglas porque no tenemos hidrógeno. Y en segundo lugar, los dos son negativos. No habría una atracción, más bien una repulsión. Entonces, por eso entre adenina y timina tenemos solamente dos puentes. Pero entre citosina y guanina tenemos tres puentes. Vamos a ver que el hidrógeno en la parte superior tiene carga positiva, el oxígeno negativa. En la parte central, nitrógeno negativa, hidrógeno positiva, hay atracción también. Y finalmente, en el último punto, oxígeno carga negativa, hidrógeno carga positiva. Entonces, ahí sí tenemos una aproximación, una eh, podríamos decir, atracción por cargas que van a formar los tres puentes de hidrógeno. Ahora, seguramente la consulta viene en, ¿y no será que la timina y la guanina podrían formar puentes? Podríamos hacer la prueba y vamos a ir cambiando un poquito de estas cosas. Entonces, aquí habríamos hecho el cambio. Tenemos hidrógeno que tiene carga positiva, va perfecto. Se aproxima con el oxígeno carga negativa, muy bien. Pero en la parte central tenemos nitrógeno, nitrógeno. Y eso produciría una ruptura de enlaces porque no se van a aproximar. Y finalmente en la parte inferior tendríamos un choque de oxígenos. Entonces, por esa razón, es que no nos permitiría formar enlaces. Vamos a ver ahora qué es lo que sucedería en la parte inferior para ver si es que en verdad existe la posibilidad de formar puentes de hidrógeno. Entonces tenemos la guanina, imaginémonos que estaría reaccionando con timina. Entonces aquí tendríamos un oxígeno y aquí tendríamos un hidrógeno. Y en la parte inferior, un oxígeno. Entonces oxígeno y oxígeno se repelen. Hidrógeno e hidrógeno se repelen. Y el único punto donde podría formarse un puente es el inferior, en el que tenemos un oxígeno negativo y un hidrógeno positivo. Entonces, observando este tipo de interacción que existe, nos damos cuenta que la única manera en la que podría haber formación de puentes de hidrógeno
sería entre adenina y timina 2, entre citosina y guanina 3. Ahora, ¿para qué nos sirve entender esto? Esto de la complementariedad, por ejemplo. Porque van a haber técnicas de diagnóstico que se basan precisamente en estas bases que estamos comentando. Acá estamos viendo una de ellas, la reacción en cadena de la polimerasa, también llamada PCR, que la desarrolló Cariban Mullis. Vamos a ver que en este tipo de técnica, el ADN, el segmento que nosotros necesitamos estudiar, tiene que sufrir una amplificación. Mediante calor vamos a desnaturalizar el ADN, se va a separar en dos hebras y colocamos los denominados cebadores o primers, que son secuencias que van a tener complementariedad en un punto específico del ADN. Se unen en ambos extremos y se genera una inserción de nucleótidos, y esta inserción de nucleótidos es precisamente como les había comentado hace un instante: adenina con timina, citosina con guanina. Es así como se complementa. Entonces vamos a ver que en este proceso de elongamiento se van insertando estos nucleótidos y nos dan una cadena ya completa. Una vez hecho eso, nuevamente viene una fase de desnaturalización. Estas cadenas que habían sido complementadas nuevamente se abren, se colocan nuevamente los primers y se procede nuevamente a insertar nucleótidos. Es el segundo ciclo. Ya para el tercer ciclo, que sucede lo mismo, tenemos que separar en dos cadenas, insertar los nucleótidos, obviamente previamente los primers, y amplificarlos. En el tercer ciclo es en el momento en el que por fin tenemos el tamaño de ADN que necesitamos estudiar. Entonces vamos a ver que para poder marcar un lugar específico, tenemos que conocer su secuencia. Y para poder generar una amplificación adecuada, tenemos que entender eso de la complementariedad, porque es el que nos va a llevar precisamente a marcar un lugar, amplificarlo y posteriormente poder estudiarlo como corresponde. Pero estas técnicas no solamente están dadas, por ejemplo, para una secuencia ya conocida. Hay secuencias que nosotros no vamos a saber exactamente de qué tratan. Pueda que sea un ser que hayamos descrito recientemente, no se haya hecho una descripción anterior, vale decir una nueva especie. Puede ser una mutación que se esté presentando en algún gen que previamente no se haya descrito. Para ello vamos a necesitar la secuenciación. ¿Y en qué consiste la secuenciación? Nosotros vamos a tener un segmento, una secuencia, problema, podríamoslo decir, que es un fragmento de ADN. Y nosotros tenemos que determinar cuál es la secuencia. Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nuevamente, complementariedad. Tenemos una de las hebras, que es la hebra molde, y nosotros vamos insertando uno tras otro nucleótidos. Podemos definir un orden tal como lo estamos viendo acá: timina, adenina, guanina, citosina. Ese podría ser el orden de inserción de nucleótidos. De tal manera que en la primera secuencia tenemos la citosina. Entonces, la citosina con la timina no complementa. Cuando insertamos la timina, no habría una respuesta. Luego insertamos la adenina, tampoco va a haber una respuesta. Y cuando insertemos la guanina, recién vamos a tener un cambio. Actualmente el cambio ya es netamente digital. Es una computadora que nos va a dar la señal de que se ha insertado adecuadamente el nucleótido que corresponde, el complementario. Antiguamente se hacía tal como estamos viéndolo a Frederick Sandier, con un acetato que iba pintándose cada vez que se producía una reacción. Actualmente una computadora, tal como lo estamos viendo en la parte inferior derecha, ya nos va dando curvas, que son las curvas de positividad para cada uno de los nucleótidos. Y es de esa manera que nosotros podemos ya interpretar y saber qué nucleótidos son los que están constituyendo una cadena.
Esto por complementariedad. Hay algo interesante en esta secuenciación, es la utilización de dideoxinucleótidos, es así como se denomina. Si recordamos un poco hace un instante, hablábamos que el carbono 3' tenía un hidroxilo acá donde se unía el grupo fosfato de otro nucleótido para formar cadenas. Pero cuando nosotros hacemos esta secuenciación, laboratorialmente le quitamos el oxígeno al carbono 3' de tal manera que en el momento que se insertó uno de ellos, habíamos dicho, ¿no? Probamos timina, no va. Probamos adenina, no va con citosina. Probamos guanina y sí, nos da una positividad. Entonces, en ese caso, qué es lo que sucedería? Si se uniera, si es que no sería un didióxido nucleótido, en el momento que se une la guanina, el resto de nucleótidos correrían y se unirían sin parar hasta completar toda la cadena. Ya no sabríamos cuáles son los componentes que van insertándose uno tras otro. Entonces, al quitarle ese oxígeno al carbono 3', evitamos precisamente esa corrida, podríamoslo decir, y tenemos la seguridad de que solamente cuando nosotros vayamos insertando los nucleótidos uno por uno, nos va a dar una curva de positividad para poder tener una secuencia correcta. Entonces, vamos a ver que ya en la amplificación del ADN, les había comentado que los grupos fosfato están hacia afuera, que nos da una carga negativa. Para poder hacer el revelamiento de lo que hemos hecho como amplificación, esto desde el punto de vista un poco más tradicional, podríamos decir. Vamos a utilizar corridas electroforéticas. Se utiliza un gel, la garosa al 5%, que esto puede ir variando, obviamente, ¿no? Estoy dando una de las concentraciones más altas que existe. Podemos utilizar agarosa a menor concentración. Esto en función a la efectividad que necesitemos en migración de las muestras como tal. Colocamos en el gel, en uno de los extremos, la muestra de ADN, pero aquí tenemos que tomar muy en cuenta que el ADN, al tener carga negativa, tendremos que colocar estos pozos cerca al polo negativo para que la corrida permita la migración por todo el gel hacia el polo positivo, que es más o menos como lo observamos aquí en esta gráfica. Este ya es un gel de agarosa que tiene un reactivo que es el bromuro de tirio, el cual con ultravioleta brilla como lo están observando en este instante. Los geles son rosados. Entonces, esto nos ayuda a determinar pesos de muestras, pesos moleculares de muestra. En la parte izquierda estamos viendo una especie de escalerilla que nos ayuda a determinar cuál es el peso que tiene cada una de estas líneas. Y en función a ello, nosotros podemos incluso interpretar alguna modificación en la migración como una mutación. Vayamos simplemente a un ejemplo. Acá estamos viendo eh, vamos a poner un poquito de color. Imagínense que la migración se haya dado acá, no en la parte superior como lo está observando la imagen. Esto ya nos estaría dando modificaciones. Si es que el nivel hasta el que ha migrado originalmente esta fotografía sería lo normal, si nosotros en la migración encontramos que ha migrado mucho más, ya estaríamos hablando de una mutación. Porque vamos a ver que en función a las variaciones que pueda encontrarse, los pesos moleculares van cambiando y eso hace que la migración sea mayor o sea menor. Entonces es más o menos cómo se va trabajando para poder determinar si existen mutaciones en algún gen que sea el problema. ¿Mm? Estamos viendo la diferencia entre ácidos nucleicos. El tipo de ADN tenemos varios. El B es el considerado fisiológico, pero tenemos otro como por ejemplo el H, que este se lo utiliza en laboratorio y es para la clonación como tal. Ahora, entendamos que la clonación no necesariamente tiene que ser de un ser, como lo que sucede con la oveja Dolly, puede ser fácilmente la insulina humana, ¿no? Que utilizamos actualmente, que es producto precisamente de una clonación.
Tenemos otro ADN que es el ADN mitocondrial, se encuentra en las mitocondrias obviamente, y nos ha ayudado mucho a entender cómo se produce el movimiento eh, poblacional. Estamos viendo acá precisamente este movimiento poblacional mediado por el comportamiento, podríamoslo decir, de las poblaciones como tal. Y en ARN, bueno, pues tenemos algunos que son básicos y tenemos otros que son los de interferencia. Esto simplemente como un adelanto para todo lo que va a ser el diplomado en la parte de biología molecular. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. No sé si tienen alguna consulta, por favor. Doctor, creo que no hay ninguna duda, todo está muy claro. Muchísimas gracias por brindarnos esta masterclass. Y bueno, vamos a estar pasando con usted un módulo. También invitar a los alumnos que están presentes a que no se falten, ¿no? A las clases y a los masterclass. Recordarles que cada masterclass tiene un certificado con valor curricular y posteriormente su asesora va a estar contactándose con usted. Muchas gracias, doctor. Vamos a estar encontrándonos en otra ocasión ya con las clases y los módulos correspondientes. Muchas gracias por su participación y su tiempo. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, los esperamos próximamente ya en el diplomado de biología molecular. Que tengan un excelente resto de fin de semana y nos estaremos encontrando ya en nuestras sesiones.